Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a su hermano, a ojo de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a las puertas del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mis celos a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Hizo expiación por los hijos de Israel. La santidad es un espíritu. Se lo voy a repetir. La santidad es un espíritu que se captura, que se recibe. Por eso usted se da cuenta que el espíritu que nosotros tenemos de parte de Dios, y que es el mismo Dios, es el Espíritu Santo. Porque dando a entender que la naturaleza de Dios es santidad. Y cuando nosotros entendemos que la naturaleza de Dios es santidad e interactuamos con nuestro Dios, nosotros le entregamos arrepentimiento, humillación, quebrantamiento, adoración, y Él nos da de su carácter, que no es otra cosa que santidad. Por eso es que cuanto tú más te relacionas con Dios y cuanto más tú mantienes comunión con Dios, la santidad de Dios, el carácter de Dios se impregna en ti. Y entonces tú empiezas a vivir no para ti, tú empiezas a vivir no para tu antojo, tú empiezas a vivir no para las circunstancias, sino que tú entiendes el carácter de Dios, y al entender el carácter de Dios, tú empiezas a interactuar con Él y empiezas a recibir de Él la santidad que Él tiene para darnos a todos nosotros. Por eso es que cuanto tú más te relacionas con Dios, pueden sentarse, hijos, cuando tú te relacionas más con Dios, hijo, el carácter de Dios se va a manifestar en ti. Pero el carácter de Dios es santidad. Diga santidad. Santidad. Diga santidad. Santidad. Y cuando usted se da cuenta que el carácter de Dios es santidad, usted se preocupa, óigame, usted se preocupa por vivir, óigame, por vivir en santidad. Fíjense, esta es la escena. Había un juicio porque habían tomado de las mujeres paganas. Y había un juicio. Y mientras todos estaban llorando porque había un juicio, porque Dios había juzgado y había venido juicio, llegó uno de Israel, no dice nombre, al principio no dice nombre, pero al final dice nombre. Él agarró a una de las mujeres de paganas, de lo que estaba sucediendo, y estaba el pastor, oigan, y estaba el pastor, y estaban los líderes, y estaba toda la congregación llorando en el tabernáculo por lo que estaba sucediendo. Y la escena es que él agarró a la mujer por la cual, una de las mujeres por las cuales había venido el juicio, y él pasó entre todos los que estaban llorando. Oigan, él pasó entre todos los que estaban llorando con su mujer, abrió su carpa, le dijo pasa, y empezó a fornicar, a adulterar en la carpa, mientras en las narices y enfrente de ellos estaba sucediendo un juicio y se estaba llorando porque eso a Jehová lo había desagradado. De repente Moisés lo vio, porque fue posible, pasó a la cara de todos, pero Moisés prefirió interceder y prefirió llorar. Yo le voy a decir una cosa, un intercesor sabio, que él ora pero que también actúa.
Un intercesor sabe que él con su oración va a Dios y él sabe que con su oración él atrae a Dios, atrae la gloria, atrae la unción, pero él también debe de entender que su postura frente al pecado, que su posición frente al pecado debe de ser una posición radical. Yo no puedo hacer contrataciones con el pecado, yo no puedo tener ningún tipo de contacto con el pecado. El pecado es pecado y no puede vivir en mí ni puedo convenir con él, porque si yo estoy con una conveniencia con el pecado, yo también estoy en el pecado. Y fíjense que este hombre le pasó en la cara a Moisés y Moisés no hizo nada, porque a veces los mismos intercesores y los pastores y los líderes hemos caído en la situación de decir: yo voy a orar, yo voy a predicar y voy a esperar que Dios haga. Yo te voy a decir una cosa: Dios está esperando de ti una actitud de santidad, Dios está esperando de ti una actitud de consagración, porque si tus hijos, si tu familia, si la gente que está alrededor de ti no quiere consagrarse, tú tienes que ser estorbo para ellos y no vivir solamente viendo el pecado y orar y no hacer nada a favor de Dios, porque Dios está esperando que tú enfrentes el pecado que está alrededor de ti. Amén. A veces los pastores nos quedamos tranquilos y decimos: no está pasando nada. Mire, hijo, yo le voy a decir una cosa a usted. Usted podrá pecar escondido y usted podrá tratar de hacer algunas cosas escondido. Y yo no soy Dios, yo no lo voy a ver, ni yo voy a estar donde usted esté. Pero el día que yo lo vea y el día que yo esté ahí, yo lo voy a estorbar a usted. Yo lo voy a estorbar. Yo no voy a dejar que usted en mis narices haga eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios está esperando también una actitud mía frente al pecado. Pero Moisés vio y empezaron a llorar y orar. Y hoy también una cosa: se paró un hombre con un espíritu de santidad, porque el que tiene el espíritu de santidad es radical. Diga radical. Él no tiene ningún tipo de consentimiento con el pecado, ni él tiene un contrato con el pecado. Lo que es pecado para él es. Y sabe, hay solamente el espíritu de santidad, está en dos: está en el Espíritu Santo y está en la palabra. Por eso es que el Espíritu se llama Espíritu Santo, y por eso fue que Jesús, cuando oraba al Padre, le dijo: Padre, santifícalos en tu palabra es verdad, porque el carácter de Dios se encuentra en Él mismo y se encuentra en su palabra. Por eso es que tú te quieres santificar, tú tienes que obedecer. Digo obedecer. Tú quieres vivir para Dios, tú tienes que tener una vida de mandamiento y no solamente de opciones. Y lo que ha pasado con la iglesia es que se le está dando opciones, no se le está dando mandamientos. Te lo voy a repetir: a la iglesia se le está dando opciones, no se le está dando mandamientos. Y el que tiene un espíritu de santidad y el que es radical no vive en opciones, vive en mandamientos. Porque en el monte no se le dio a ellos opciones, se le dio. ¿Qué se le dio? O sea que la palabra de Dios no es opcional, es. Y cuando yo entiendo que la palabra de Dios no es opcional, yo la obedezco, yo me santifico en ella y ella me santifica a mí. ¿Por qué? Porque yo comprendo que la palabra no tiene opción, la palabra es para que tú la cumplas. Usted no puede vivir con los ojos cerrados frente al pecado, no está pasando nada, allá ellos como se las arreglen. Fini vio que este pasó porque era muy descarado. El hombre pasó con la mujer, todo el mundo llorando, todo el mundo clamando, y el muy descarado pasó con la mujer y se metió en su tienda. Yo no sé qué sintió Fini, pero Fini dijo: yo no lo dejo vivo hoy. Sí, yo no sé qué sintió, pero dice que agarró una lanza y lo persiguió y se fue hasta allá. Porque yo te voy a decir una cosa, hijo: tú tienes que ser radical con el pecado. Porque si tú no eres radical con el pecado agarra territorio en tu vida y pronto se va a estar más cerca y tú lo vas a tolerar. Cuando tú vives en santidad, tú no toleras el pecado cerca de ti. Y cuando tú toleras el pecado cerca de ti, quiere decir que te estás acostumbrando a estar allí. Lo toleras ahí cerquita. Pronto, cuando lo empieces a vivir, ni cuenta te vas a dar, porque ya lo toleras estando cerquita. Cuando tú tienes santidad de Dios, tú no toleras el pecado cerca de ti, tú lo quieres tener lejos, bien lejos, pero bien lejos. Por eso es que Fini, cuando el pecado estaba en su nariz, dijo: yo no voy a tolerar esto. Y agarró la lanza y dijo: yo voy a ser radical, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y yo voy a acabar con esto. Porque quiere que te diga una cosa: si te acostumbras a vivir cerca del pecado y alrededor del pecado, y para ti es algo normal, cuando te vengas a dar cuenta,
tú también vas a ser igual, porque era algo normal, era algo normal, era algo normal. Y cuando te diste cuenta lo normal, te